Gracias, compañeras y compañeros diputados. A nombre del PRD vengo a posicionar en contra del presente dictamen, toda vez que en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en su artículo 41, hace referencia a los pagos por pensiones que se hagan con cargo a la reserva laboral. Esto quiere decir que en la ley de Pemex debieron establecer claramente, por ejemplo, tal y como se hizo en la reforma del Seguro Social del 2004, o bien crear el fondo laboral para el pago de obligaciones laborales como parte de las obligaciones de las paraestatales. Esta legislatura será recordada por la historia como la que llevó al traste la expropiación petrolera del general Cárdenas y la solidaridad del pueblo de México en 1934, quienes aún en su pobreza aportaron cualquier valor del que pudieron echar mano para pagar las indemnizaciones petroleras a las compañías transnacionales, mismas a las que hoy el gobierno de Enrique Peña Nieto, acompañado por el PRI y el PAN y sus aliados, devuelven la industria petrolera de la manera más entreguista de la que se tenga memoria. Y no conforme con ello, a la indignante deuda pública nacional que asciende a más de 6 billones de pesos generada por los ineficientes gobiernos del PRI y del PAN, que han solapado la corrupción y la mala administración, la falta de transparencia y el dispendio de recursos, van a agregar a esa deuda los pasivos laborales de Pemex y CFE de 1.7 billones más. Este aumento en la deuda pública impactará en las finanzas públicas, traduciéndose en una importante reducción en los presupuestos de los estados y municipios en el que se destina para actividades productivas y de desarrollo, como es la construcción de hospitales, carreteras, escuelas, etcétera. Exigimos que primero se investigue el mal uso de los recursos de Pemex y de CFE, la red de complicidades entre el sindicato y los funcionarios, así como las corruptelas de la cúpula sindical, que incluso ahora los reclama la justicia de Estados Unidos, y no simplemente con el voto del PRI y del PAN, se traslade de un plumazo la deuda de la contabilidad de Pemex y CFE a la del pueblo de México. Para el grupo parlamentario del PRD, se debe de investigar y rendir un informe donde expertos revisen a fondo el sistema de pensiones, en el cual se transparenten los pasivos en su conjunto y se establezca una viabilidad para los regímenes pensionarios de los trabajadores de las paraestatales. Compañeras y compañeros diputados, tengo el presentimiento de que en unos años lo que ustedes tanto han expresado en todas sus intervenciones, de que bajarán las tarifas de los energéticos como la electricidad y el gas, pasarán a la historia como una más de sus célebres frases retóricas priistas que fracasaron en los hechos, como las que expresaron sus nefastos expresidentes de México. Permítanme refrescar la memoria recordando algunas, por cierto, algunas de ellas fueron vertidas desde esta tribuna. Tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia, decía López Portillo, refiriéndose a las ganancias obtenidas por la explotación del petróleo. Falso. El TLC significa más empleo y mejor pagado para los mexicanos, alardeaba el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, el más grande de los farsantes que hemos tenido. Falso. O como lo dijo Fox, ya casi no sabemos qué hacer con esa cantidad enorme de reservas que acumula el país, al anunciar que las reservas de México habían llegado a 45 millones de dólares en octubre del 2002. ¿Y dónde quedó eso? Voy a ser el presidente del empleo, el poco célebre Felipe Calderón, quien cambió la palabra empleo por más de 60,000 muertos en todo el país durante su sexenio. Compañeras y compañeros diputados, para concluir, les voy a proponer algo. En lugar de entregar los bienes energéticos del país, que no son de ustedes, sino de todos los mexicanos, reconozcan el fracaso de su política económica sexenio tras sexenio, de gobiernos compartidos entre el PRI y el PAN, y que actualmente tienen en la miseria a más de 50 millones de mexicanos. Y ojalá sus futuras generaciones priistas no terminan haciendo en esta tribuna el ridículo lloriqueo del incompetente expresidente José López Portillo, donde pidió perdón desde esta tribuna
y lo cito textualmente: ya nos saquearon, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear. Acto seguido rodaron sus lágrimas. Pero su cinismo no paró ahí, pues desde esta misma tribuna se aventó la puntada de decir a los desposeídos y marginados, si algo pudiera darles sería perdón, pero no haber acertado todavía a sacarlos de su postración. Compañeras y compañeros, entiendo su molestia y su frustración, pero no les pase lo que a Portillo o lo que a los antecesores presidentes priistas con todo lo que se les está ocurriendo. Aprobar con su aplastante mayoría mexicana. Al orador. Presidente, sí pediría respeto, por favor. Les pido, por favor, silencio para dejar que el diputado concluya. Ya voy a concluir, no se molesten, compañeros diputados. Compañeras y compañeros diputados, priistas, que no les pase lo que a Portillo, con todo lo que se les está ocurriendo, aprobar con su aplastante mayoría mecánica, porque al final de cuentas, la historia y el pueblo de México los juzgará. Muchas gracias, diputado presidente.